Estamos este mes llevando una serie hemos titulado Esta es mi tierra, ¿sí? Así que el día de hoy traemos un tema que lleva por título ¿Bajo qué gobierno estamos viviendo? ¿Bajo qué gobierno vives tú? Y siempre estamos haciendo esos comentarios como nación, que el gobierno esto, que el gobierno aquello, pero lamentablemente, si nuestras autoridades no están sometidas al señorío de Cristo, definitivamente están haciendo su voluntad o la voluntad del gobierno en el cual ellos están. Porque además del gobierno como política, como Estado, también existe un gobierno espiritual. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y alguien podría de repente pensar y decir, no se pueden mezclar cosas de la Biblia, como dice el inconverso, de la religión con el gobierno, y eso es totalmente raro. Lo que pasa es que para poder discernir las cosas espirituales hay que tener la mente de Cristo. Si no tenemos la mente de Cristo, definitivamente somos como un barco a la deriva. Somos como un barco sin timón, sin propulsión, llevado por cualquier corriente, hablando en términos marineros. Entonces, no me gusta dejar las cosas así en el vacío y pensar que se espiritualiza. Vamos a movernos hoy en nuestra Biblia, porque hemos venido a escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. En primera carta a los Corintios, vamos a movernos hoy día en nuestras Biblias, en el capítulo 2, en el capítulo 2, 14, primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya? Y si nosotros continuamos la lectura en el versículo 16, al final nos va a decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Menciono esto porque acabo de decir, para comprender las cosas espirituales hay que tener el espíritu vivificado. Y para tener el espíritu vivificado, conectado a Dios, hay que rendirle nuestra vida a Cristo. Solamente los que hemos rendido nuestra vida a Cristo podemos comprender eso. Entonces, existe el gobierno de Dios, conocido también como el reino de Dios, en el cual nosotros entramos por la puerta. ¿Quién es la puerta? El Señor Jesucristo. Cuando yo me doy cuenta de la vida que estoy llevando no es la correcta, cuando me doy cuenta de que mi vida es un desastre y me doy cuenta de mi miseria, no solamente física, no solamente en mi vida, sino me doy cuenta que espiritualmente estoy en una bancarrota total, es que yo reconozco que necesito a Cristo. Entonces, es así como llego o llegamos a Cristo y le rendimos nuestra vida a Él y pasamos a ser parte de ese reino. No pasamos a ser parte del reino de Dios cuando morimos o partimos de esta tierra. Nosotros ya somos parte del pueblo de Dios en esta tierra desde el momento que le rendimos nuestra vida a Cristo, arrepentidos y en fe en Él. Y ahí viene la pregunta que cae de madura. Entonces, el que no está en el reino de Dios, no está viviendo en Cristo, ¿bajo qué gobierno está viviendo? Bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Así es. Entonces, está sujeto al gobierno del príncipe de este mundo. Vamos a ir a Efesios 2, avanzamos un poquito en nuestras Biblias, Efesios 2, versículo 2, dice, en los cuales, vamos a leerlo desde el 1, ¿ya? Y Él, o sea Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo es esto? Claro,
tiene vida biológica, respira y el aire gratis y vive, pero en realidad está muerto. Así es el que está sin Cristo. Ahora que se ha puesto de moda esto de los muertos vivientes, de los zombies y toda esta corriente, que hay gente que hasta se pintan, se visten, se maquillan de esa manera, solamente si nosotros lo vemos de una perspectiva espiritual, están reflejando lo que realmente son. Son muertos vivientes. Lamentablemente hay que decir las cosas con todas sus letras. El que no está en Cristo está muerto. Y estoy sustentando lo que digo con la palabra de Dios, para que no se diga espiritualizamos. Está acá la palabra de Dios. Yo no me estoy inventando nada. Está acá. Y en el versículo 2 dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un gobernante. Ese gobernante es el príncipe, son demonios. Es el mismo Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Entonces, dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ahí volvemos a caer en otro enfoque. Hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia. Nosotros que estamos en Cristo somos hijos de obediencia, somos obedientes, obedecemos lo que nuestro Dios nos dice, porque es lo mejor. No porque es un Dios autoritario, dictador, no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y si nosotros vivimos en obediencia, entonces disfrutamos sus bendiciones, no como un premio solamente, sino porque es la vida correcta. En la prédica anterior decíamos que solamente hay una forma de vivir, no hay dos formas. Solamente hay una forma. En la vida siempre hay dos caminos, se dice, ¿no? Pero en la vida cristiana, en la vida del hombre, solamente hay un camino y es la vida cristiana. El que no está en la vida cristiana está muriendo, está muerto, camina a muerte. ¿Ya? Y eso tampoco es espiritualizar. El Señor dijo en Génesis: el día que coman de aquel fruto, ciertamente morirás. En el original, si lo traducimos en el original, dice: muriendo morirás. Muriendo morirás. Y eso es lo que hace el hombre. Entonces, cuando nosotros pasamos a vivir en Cristo, somos hijos de obediencia. Pero acá nos dice el versículo 2 que antes vivíamos así, siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos del globo terráqueo, no hablamos de esta tierra como tal. Hablamos del sistema anticristo, del sistema antidios. Ese es el mundo cuando se refiere acá. El mundo es un sistema anticristo. Todo el mundo vive bajo ese sistema. Por eso volvemos a caer como la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué nuestros gobiernos son así? Porque viven bajo otro gobierno, que es el gobierno de desobediencia. Miren, qué interesante, porque dice que ahora opera este espíritu, el espíritu de desobediencia, opera en los hijos de desobediencia. Este operar, en el griego, ya permítanme el tecnicismo, significa o es energeo, así es en el griego, que significa producir una fuerza, una fuente. Por eso que las personas que están sin Cristo viven para pecar, son esclavos del pecado. Mira que vamos entendiendo un poco más. Vamos entendiendo un poco más porque lo discernimos espiritualmente con la mente de Cristo. Ya estos versículos comienzan a cobrar más claridad. Sí, pero esto del gobierno espiritual, el reino de maldad, todavía no me queda muy claro. Puede estar pensando alguien. Entonces, estamos en Efesios. Avanzamos hasta el último capítulo, que es el 6º capítulo de Efesios. Y vamos a encontrar en el versículo 12.
Y esto nos va a dar mucha más claridad todavía. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Perdón, hacemos un paréntesis. Sangre y carne quiere decir que no tenemos lucha contra seres humanos. Eso es lo que está diciendo. Ya, continúo. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya Pablo se explaya acá y dice todos los tipos y jerarquías de gobierno de maldad sobre los cuales nosotros vivimos. Principado, gobernador, todas estas son jerarquías demoníacas. Todas estas son jerarquías demoníacas. ¿Ya? Así como hay jerarquías en los ángeles que no negaron su condición obedientes a Dios, también dentro de los demonios existen estas jerarquías y gobiernan. No tenemos el tiempo, pero en Daniel 10, te lo dejo como tarea, ahí nos vamos a dar cuenta que Danielito está orando y un ángel viene a él y le dice: mira, desde el primer día que tú comenzaste a orar, miren qué poderosa la oración, desde el primer día que tú comenzaste a orar, el Señor escuchó tus oraciones. Es como que dice, me envió a mí y me envió a mí. Pero el príncipe de Persia no me dejó pasar. Me obstaculizó el paso. Te lo hago como tarea, Daniel 10. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? El príncipe el príncipe real, el príncipe que era el que tenía en el reino en Persia, no lo dejó pasar. Está hablando un ángel. Un hombre no podría impedir el paso a un ángel, ¿me entienden? Entonces estamos hablando que sobre Persia había un principado. Y ese principado no lo dejó pasar a ese ángel. Que dice la palabra de Dios que tuvo que intervenir el arcángel Miguel y seguramente luchar o reprender ese demonio para que el ángel pudiera pasar y cumplir su cometido, el envío, ¿me entienden? Y darle el mensaje a Daniel. Miren qué interesante. Hay un mundo, hay un gobierno espiritual, ¿ya? Sin llegar a incurrir en lo que es este movimiento que se conoce como la guerra espiritual, ¿ya? Que ven demonios en todos lados, que reprenden demonios, que le quitan la cola a Satanás. Eso no existe, eso no es bíblico, ¿de acuerdo? Pero es un movimiento que se filtra en muchas iglesias, y a veces iglesias serias, pero es un movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay batalla espiritual? Sí, claro que sí. ¿Existe este mundo gobierno de maldad? Claro que sí, acá lo está diciendo Pablo. Y hay principado, gobernador, todo lo que dice acá. Y Pablo es clarísimo en este versículo, sino que a veces no captamos. O sea, cuando estamos viendo un gobierno de hombres, estamos viendo gobiernos que aprueban leyes para matar a niños, lo que es el aborto, para aprobar matrimonios entre hombres, entre mujeres, que va contra lo que Dios ha establecido. Todos esos gobiernos son influenciados por demonios. Eso tenemos que entenderlo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El mismo anticristo será un hombre que será influenciado por el mismo Satanás, los demonios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos el tiempo tampoco, pero también nos habla el mismo Señor Jesús en Juan 12:30, en Juan 14:30, en Juan 16:11, nos dice sobre el gobierno del príncipe. No habla de rey, nunca le dice rey a Satanás. No hay rey, solamente tenemos un rey, que es el Señor Jesucristo. Príncipe de este mundo, sistema anticristiano. ¿Ya? Entonces, vamos a Romanos 13. A ver, retrocedemos un poquito en nuestras Biblias. Romanos 13. Vamos a leer a partir del versículo 11. Pero entendemos que en Efesios 2:2 entendimos que pues hay esa energía, ¿no?, que mueve a los hombres a hacer lo malo, a ser esclavos del pecado, a vivir para pecar, muertos. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vistaos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, este pasaje bíblico, mis amados hermanos, es muy poderoso. Es muy poderoso. Pablo en esta carta está haciendo una analogía entre la noche y el día, entre las tinieblas, la penumbra de maldad y la claridad que da el Señor Jesucristo. El Señor es luz, dice la palabra. Cuando uno se acerca más al Señor, nuestra imperfección, nuestra inmundicia queda más visible. Si todos estuviéramos oscuros acá, ¿no? Estaríamos de repente sucios, no sé, estaríamos mal. Entonces vivimos en esa tiniebla, esa oscuridad, y todos así. Por eso que la gente en maldad vive así. No estamos hablando del día del sol que nos da sus rayos, estamos hablando de una analogía espiritual. La gente que vive en maldad vive así, en oscuridad, con un corazón oscuro, con un corazón malvado, con su mente entenebrecida. Así vive la gente. Pero ya viene el día, ya viene la luz, y ahí es como cuando está debajo de una piedra, están bastantes cucarachas, uno remueve la piedra y las cucarachas ven la luz y comienzan a salir. No cambian su naturaleza. Ojo con esto, ¿eh? Las cucarachas siguen siendo cucarachas, y discúlpenme la analogía, pero la gente que vive en oscuridad es así. Si no conoce a Cristo, vive para pecar. Si al buitre le pones alpiste y le pones carne podrida, ¿a dónde se va a ir? A la carne podrida. Pero si tú tienes corazón de paloma y te ponen alpiste o carne podrida, ¿a dónde vas? Al alpiste. Claro. Si tú tienes corazón, disculpen las analogías, pero hay que ser gráfico con esto y yo espero que la tengamos claro. Si yo tengo corazón de cerdo y yo veo un fango y veo un prado, digo, ¿a dónde voy? ¿Al pastizal? ¿Al campo verde? ¿A la hierba? ¿O me voy al fango? Yo tengo corazón de chancho, de cerdo. Me voy al fango a embarrarme, dice la palabra. Mis amados hermanos, este es un ejemplo que solamente me nace a mí. Dice la palabra, como cerda recién bañada, te vas al fango a embarrarte. ¿No dice la palabra? Entonces, ¿qué corazón tenemos? Por eso que nosotros todavía el sarkikos, en el griego, sarkikos, nuestro carnal, nuestra vida carnal, esta naturaleza pecaminosa, en el griego es sarkikos, carnal, sarkikos, de donde viene la palabra cerdo. Yo todavía, el pecado mora en mis miembros, dice el Romanos, pero ya no tengo corazón de cerdo, tengo corazón de cordero, tengo corazón obediente, que dependo de mi pastor, de mi buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Mi Señor Jesucristo. Y Pablo, volviendo al texto, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. En el 13, vuelvo a leerlo, por favor, mis amados hermanos, hermanas. Andemos como de día, honestamente, sin robar, sin mentir, siendo íntegros, no en glotonerías y borracheras. La gente que por lo general no tiene un refreno con su boca, tampoco tiene un refreno con sus apetitos sexuales. Y el que está en borrachera
le ha cedido el control de sus emociones y de su vida al alcohol. Y el que está alcoholizado puede hacer cualquier tontería, válgame la expresión. No en lujurias y lascivias. No necesito yo ser adúltero, no necesito ser yo alguien que está, digamos, en adicciones sexuales, pero puede ser que le guste mirar pornografía. Puede ser que a alguien le guste estar de repente mirando y con ese morbo mental solamente. ¿Uno puede pecar con pensamiento? Claro que sí. No solamente uno peca de acción, también de pensamiento. Entonces, hay que tener en cuenta esto, mis hermanos. No hay contiendas y envidias. No envidies nada, hermano. Todo, si estás en Cristo, es todo tuyo. Y el Señor tiene grandes cosas para nosotros. No hay nada en esta tierra que nos pueda maravillar tanto. Lo único, digamos, cuando uno viene a Cristo, dice que más preciado que el oro, ¿qué es? La palabra de Dios. Ya imagínate, más preciado que el oro refinado, dice. Ni siquiera dice el oro en bruto, dice oro refinado. Eso está en Salmos. Dice, no hay mejor manjar, lo más dulce que podía haber, lo más delicioso, lo más agradable, lo más nutritivo, la miel. Pero la palabra dice que es más dulce y más rica que la miel. Miren qué maravilloso. Cuando uno, mis amados hermanos, comienza a conocer a nuestro Dios, a buscarlo en su palabra, comienza uno a deleitarse, el deleite de la palabra, el deleite de tener un tiempo con Dios, el deleite de conversar con Él, el deleite de escuchar su palabra a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Así que te animo, mi amado hermano, a vestirte de las armas de la luz, a dejar las cosas de las tinieblas y cada vez relucir más la luz de Cristo en tu vida. Ese es el impacto, esa es la energía que nosotros necesitamos. ¿Hay un versículo para eso? Claro que sí. Vamos a Filipenses 2. Avanzamos en nuestras Biblias hasta Filipenses 2. Avanzamos por la derecha. ¿Ya? Ahí les voy a dar un acróstico para que ustedes se acuerden las cartas. Las cartas son como el abecedario, ¿no? El abecedario. La A, E, I, O, ¿sí? A, E, I, O. Acuérdense, ¿ah? A, E, I, O. A de Gálatas. E de Efesios. I de Filipenses. O de Colosenses. ¿Ya? Más o menos un acróstico para que ustedes se acuerden. A mí me sirve y estoy seguro que a ustedes también puede servir. Entonces, vamos a Filipenses 2, vamos a leer el versículo 13. 2.13 dice lo siguiente, sigan en sus Biblias. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ya? Ok, hermano, pero no comprendo. ¿Dónde está la energía acá? La energía está en produce. Esta palabrita produce en el griego es energeo también. Es energeo también. Entonces, acá la energía proviene del mismo Dios, que nosotros produce en nosotros, esa energía como fuente en nosotros, nos produce hacer el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Por eso que nosotros, mis amados hermanos, no vivimos o no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Somos salvos por la pura gracia de nuestro Señor para con nosotros. Su misericordia para con nosotros. La salvación es enteramente de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el cristiano está gobernado por Dios. Su energía proviene del mismo Dios.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo. Nuestro gobierno proviene de Cristo. Por eso es importante, no nos vale crítica, protesta ni nada si nuestros gobernantes no tienen temor de Dios, no viven bajo el gobierno de Cristo. Es importante orar por nuestras autoridades. Es importante orar por ellos. Es importante para que nuestro Dios levante hombres o mujeres que nos gobiernen con temor a Dios, que nos gobiernen una mano en la constitución política y otra mano en la Biblia, sobre todo. ¿Ya? Entonces, este nuevo gobierno, vamos a los Corintios, volvemos nuevamente. Tenemos que manejar nuestra Biblia al revés y al derecho, como decían los abuelitos, los papás antiguamente, ¿no? Tienen que saber el revés y el derecho, ¿no? Para la tabla de aritmética, ¿no? Primero los Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Ya? Y vamos a ver este gobierno entre el gobierno de tinieblas y el gobierno de luz. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 9, lo vamos a leer hasta el 11, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren, ahí paro un ratito ahí. Miren, qué interesante, ¿eh? Porque Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. ¿Ya? Y escuchen o lean lo que dice en el 11. Y esto erais algunos. Esto eras, o sea, esa pequeña lista que el apóstol Pablo da, o sea, había en esa población de la iglesia ese tipo de gente. O sea, ¿había afeminados? Seguro que sí. Habían borrachos también. Los que se acostaban con varones también. O sea, había eso, pero ya no. Ya no, porque estaban en Cristo. Eso eran ustedes. Eso eran ustedes. Pero ya no lo son. ¿Por qué? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren qué claridad cobra la palabra de Dios cuando el Señor nos habla, mis amados hermanos. Qué claridad. Ya hemos sido lavados, ya no nos volvamos como la cerda al fango nuevamente. Ya hemos sido lavados. Ya hemos sido justificados. Teníamos una condena, teníamos una espada sobre nuestra cabeza como Damocles. Teníamos una espada que en cualquier momento podía caer sobre nosotros y iba a caer porque la muerte estaba con nosotros, porque el que está sin Cristo está destituido de la gloria de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor nos justifica. ¿Qué es esto de justificar? El Señor paga el precio por ti. El Señor, Él es. Si alguien dice, yo voy al cielo, y un ángel me detiene en el camino y me dice, Jorge Ocampo, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Ah, bueno, porque yo era predicador, enseñaba en mi iglesia, era buena gente, daba a los pobres. No puedes entrar. No me sirve, nada de eso me sirve. La única respuesta por la cual vamos a entrar al cielo es porque vamos a decir, ¿por qué debes entrar tú aquí? Porque mi Señor Jesucristo pagó por mí. Solamente por los méritos de Cristo podemos entrar. Por eso, nada más. No hacemos nada para nosotros merecerlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Solamente por Cristo tenemos vida. El mismo Señor va a decir, el que está en mí tiene vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Y así esté muerto, vivirá, dice. Entonces, miren qué bonito, ¿cómo entendemos ahora? Ese es el gobierno en que ahora nosotros vivimos. Hemos sido lavados,
hemos sido justificados, santificados. ¿Qué significa santificado? Santificado viene de santo. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado. Siendo más específico, apartado para Dios. ¿De acuerdo? Eso significa ser santo. Dice, ¿quién es santo entonces? Nosotros somos santos. Ah, sí, hermano. Una vez le decía esto a una hermanita, a unos hermanos, y una hermanita se comenzó a reír. Dijo, ay, hermano, ¿cómo vamos a ser santos nosotros? Así es, hermano. Nosotros dudamos de nuestra santidad porque nos conocemos. Sabemos de nuestras imperfecciones. Pero si estamos en Cristo, somos santos. Y la hermanita me dijo, hermano, pero dice la palabra de Dios que no hay santo ni aún uno. Es correcto, hermano. No hay ningún santo si no está en Cristo. Solamente el que está en Cristo es santo. Separado, apartado para Él, santificado. ¿Ya? Lo contrario es anatema, ¿no? Separado para maldición, para juicio. Ese es anatema. ¿Ya? Santo. Entonces, es más, cuando el apóstol Pablo, les dejo como tareita también, el apóstol Pablo en su carta dice, a los santos en Tesalónica, a los santos en Colosas, a los santos. ¿Y a quién está escribiendo? A la iglesia. A la iglesia. Él dice a los santos, está hablando de muertos, no, sino que también tenemos el concepto, ¿no? Que nos trae la religión tradicional, que nos ha metido en la cabeza, que un santo es un monje, un religioso, una religiosa que ha tenido una vida media extraordinaria, ha hecho cosas extrañas por ahí, y lo han canonizado, ese santo. Le hacen su figurita, su yeso, de piedra, de cemento, de yeso, lo que sea, y ese es santo. No, santo eres tú, santo soy yo. Porque el Señor nos ha santificado, acá está la palabra. Ya hemos sido santificados, ¿de acuerdo? Pero por mi mérito no. En el nombre del Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu. La Trinidad completa obrando en esto. Ese es el gobierno en el cual nosotros vivimos. Y ya no somos esclavos más del pecado, ni de su poder. Ya no somos esclavos. Métete eso en la cabeza. Si eras de repente cualquiera de lo que hacían en esta lista de acá, envidioso, avaro, borracho, maldiciente, estafador, lo que sea, ya no, ese poder ya no ejerce por ti, que el enemigo no te engañe, que el enemigo no te engañe. Vamos, con esto terminamos. Romanos 6, retrocedemos un poquito nada más. Romanos 6. Romanos 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se entiende? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ese poder del pecado ya no ejerce sobre ti, hermano, hermana. ¿Ya? Vamos a Romanos 6 nos habla sobre el poder del pecado y ya no ejerce sobre nosotros. ¿Podemos pecar? Sí, pero ya no, digamos, con esa tendencia de esclavitud al pecado. Y cada vez menos porque nos vamos santificando. El 8.2, ahí, Romanos 8.2, que nos habla de la vida en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, todo esto, mis hermanos y hermanas, cuando uno lo estudia, lo aprende, cobra mucho poder en nosotros. La palabra de Dios tiene mucho poder. Entonces, de esta manera, nosotros hemos comenzado, cuando vinimos a Cristo, a vivir esta vida abundante, no morir muriendo como lo hace el mundo. Si alguien quiere vivir esta vida abundante, ¿qué tiene que hacer? Venir a Cristo arrepentido y en fe. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Dice el Señor cuando los enviaba a sus discípulos: vayan, prediquen, lleven la buena noticia. Y si alguien los escucha, me escucha a mí. Pero si alguien los rechaza, me rechaza a mí
y al que me envió. Entonces, no hay tal cosa como Diosito lindo, papito lindo, y puedes cumplir todos los dogmas de tu religión, igual te vas al infierno. Igual te vas a una eternidad sin Dios. Solamente en Cristo comenzamos a vivir bajo este gobierno de luz. Solamente en Cristo comenzamos a reflejar a Cristo en nuestra vida y en lo que hacemos, pensamos, decimos. Solamente en Cristo. Muy bien, vamos a orar, mis amados hermanos.